Buenas nuevamente. Hemos cambiado de móvil, estamos intentando hacer todo lo posible. Decidme cuando estéis ahí entrando si se escucha. Eh, ¿Se me escucha? ¿Me escucha? Vale, se oye. Hemos dado un paso. Ahora vamos a invitar a Damaris. A ver, parece que sí, ahora sí, a ver. Damaris, te estoy invitando. Gracias por vuestra paciencia. A ver. Hemos tenido problemas con el sonido y ahora parece que no se puede unir Damari. A ver, ahora, a ver si es posible transmitir en directo. Pues parece que no. Me dice que no puede unirse. A ver, le voy a preguntar. Sí, estamos intentando, pero me parece que no se puede unir. A ver ahora. Vale, ahora Hola Damaris, a ahora. ver si por eso. Ahora te escuchamos un poquito flojito, creo. Vale, A ver. ¿se me Vale, escucha? no, sí, sí, sí. Te escuchamos. A ver si la gente ahí en el chat con tanta paciencia nos puede dar el ok. Vale, genial. No sé si puede, bueno, sé que tienes la tablet, no sé si puedes ponértela en vertical, si no yo me pongo en horizontal y que la gente también se ponga, sí, ¿no? Me pongo yo en horizontal, mejor. Vale, Se puede, sí. mucho mejor. Bueno, Vale, genial. discúlpame, Damari, y todos los que habéis estado ahí esperando, hemos tenido problemas varios, he tenido que cambiar de móvil, todo un lío, pero bueno, gracias a todos y gracias a ti, Damari, por hacernos ahí un hueco en tu agenda y seguro que va a ser muy bueno lo que tenemos que tratar. Y rápidamente queremos decir que este proyecto pues lo retomamos después del descanso del verano y vamos a estar hablando durante cada 2 miércoles, vamos a seguir desarrollando estos directos que estamos haciendo con diferentes expertos, hablando sobre temas actuales, temas de interés y siempre, lógicamente, lo hacemos pues de la mirada de Jesús, que creemos que es aquel que ha revolucionado tantas vidas como la mía. Así que bueno, Damari, bienvenida. Voy a decir rápidamente, tienes un amplio currículum, pero por mencionar algunas cosas y en cuanto a lo que hoy nos atañe, eres psicóloga clínica y especializada en terapia con adolescentes y familias. Ujú. Está sirviendo en GBE, que son los grupos bíblicos estudiantiles con adolescentes entre 12 y 18 años, y trabajas en la clínica Más que Palabras en Toledo, formando parte de la psicóloga que creo que muchos conocemos, Lidia Martín. Así que, Damaris, voy a saco, porque hemos tardado mucho en conectarnos Muy y bien. sé que va a ser un tiempo muy bueno, no me quiero explayar más. Así que hoy Vale. vamos a estar hablando sobre el suicidio, un tema muy complicado, muy denso, y por eso agradecemos también tu valentía de que puedas tratarlo ampliamente hoy con nosotros. Voy a empezar por unos datos que muchos conocemos, pero según el Observatorio del Suicidio en España, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país, 4.000 fallecimientos al año y esto significa una media de 11 personas al día se suicidan. Y el tema es que las cifras no paran de ascender. La pregunta es directa, Damari, vamos a empezar así. ¿Por qué una persona llega a ver el suicidio como una salida o una opción posible? Mm. Sí, pues la verdad es que son unas cifras muy alarmantes. Y yo personalmente en la clínica también puedo llevar casos de adolescentes, incluso puedo comentar de niños de 9, 10 años que están teniendo ideas o quieren suicidarse, ¿no? Entonces realmente hay un sufrimiento muy Yeah. intenso, hay un dolor muy fuerte y una persona que decide suicidarse es porque no ve otra solución. Entonces hay una
desesperanza, hay un dolor muy grande. También hay un poco de desconexión con la realidad, porque lo que ellos Ya. perciben no es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, podríamos definirlo como que una persona que quiere suicidarse no quiere Mm. quitarse la vida, no quiere morir, pero sí que quiere Ujú. dejar de sufrir, aunque sea por un momento. O sea, Ya. necesitan desconectar de ese sufrimiento por un momento. Entonces, podemos hablar como de una solución eterna ante Mm. un problema que es temporal y que podría tratarse. También es Claro. verdad que una persona no decide suicidarse solamente por una cosa que le haya pasado en su vida, sino Ujú. que es multifactorial o multicausal. Claro. Pues justo de ese fenómeno multicausal, vamos a intentar, sé que es muy amplio y tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a hacer una radiografía social, ¿no? Es decir, vamos a hablar de cuáles podrían ser las principales causas que llevan a una persona al suicidio. Por ejemplo, podemos ver el abuso, ¿vale? Personas que han vivido un tipo de abuso físico, psicológico, sexual, pérdida de alguien también muy importante para ellos, falta de apoyo social o de apoyo familiar, heridas que no se han sanado, Ujú. mucha rabia, mucha ira, baja afección emocional. Problemas técnicos nuevamente. Ahí estamos. Abuso también de alcohol, abuso de drogas, impulsividad, ¿vale? Hay muchas personas que son muy impulsivas y esto hace que acelere la toma de decisión y ese proceso, baja autoestima y también es cierto que el 90% tiene algún problema o una causa mental, ¿vale? Y también hay que dejar claro de que no se hereda, el suicidio no es algo que se Ya, pueda heredar. Y el tema del bullying también es un factor de riesgo. ya. Son muchos los factores que han mencionado y quizá algunas de las personas que nos pueden estar viendo pueden identificarse, ¿no? Con algunas de las cosas, pero vamos a ir incluso un poquito a lo más concreto. Vamos a ir a qué es lo que puede estar pasando por mi mente o por la mente de cualquier persona que se pueda sentir identificada. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son esas frases que tiene este perfil de persona que, como decimos, podemos ser tú o yo, Damaris? Mm. Podemos pensar, o esas personas pueden pensar como no valgo para nada, Ujú. estaría mejor sin mí, no tengo razones para vivir, estoy cansado o cansada de luchar, sufren por mi culpa, ya no puedo más, la vida no tiene sentido, ¿vale? Son algunos de los pensamientos que podemos tener. Decías antes, Damari, te parabas, hacías un poco de énfasis, aunque ahora vamos a entrar un poco más a desarrollar este concepto, el tema del bullying. Creo que todos lo conocemos, ¿no? Pero este acoso escolar que nos ha tocado de una u otra forma, en primera persona o en tercera persona, pero lo hemos vivido. Y leía recientemente otro estudio, el último estudio sobre conducta suicida y salud mental en la infancia y adolescencia, de la Fundación ANAR, y habla de que el 70% de los estudiantes con ideación suicida declaró haber sufrido maltrato en el colegio. ¿Hasta qué punto este factor del bullying y nuestras relaciones en el colegio, instituto, pueden afectarnos a la hora de que residan este tipo de pensamientos en nosotros? Sí, la verdad es que es algo preocupante y que hoy en día, o sea, no hay ningún día que no vea a alguien que está sufriendo bullying. Entonces, es una situación bastante alarmante. De hecho, por ejemplo, esta misma tarde yo tenía una niña, 8 o 9 años, Mm. que desde el primer día de cole ya estaban haciéndole bullying a una chica. Wow. Entonces, es como, madre mía, desde el primer día, ¿no? Entonces, sí que hay que tener en cuenta que una persona no se va a suicidar únicamente y exclusivamente porque haya sufrido bullying, ¿vale? Ya. Yo en mi caso personal, por ejemplo, sí que lo he vivido, ¿vale? Mm. No he tenido ese conjunto de factores que hacen que yo pueda tomar esa decisión. Ya. Entonces sí que me parece importante decir que si estás viviendo algún tipo de acoso o si alguien está viendo algún tipo de acoso o de bullying, por favor que lo diga, ¿vale? Mm. Podemos llamar al centro educativo, por ejemplo, de forma anónima. Podemos dejar una nota en el despacho de orientación o de dirección, ¿vale? Que, sin tu nombre y sin nada. Pero lo más importante es que nadie aguante ninguna. Eso me parece muy Ya. importante. Y sí que quería hacer Y es posible. un... Sí, sí, no, no, perdón, dime, dime. Sí, que quería hacer un apunte también, porque los niños suelen aprender por modelaje o por imitación. Mm. Y creo que como
adultos también tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande con nuestros hijos y también con aquellos que nos rodean. Y es posible, Damaris, que de alguna forma una persona que haya salido ya del instituto y esté en la universidad o ya esté incluso trabajando, vea esos efectos del acoso escolar un poco más tarde. Es decir, puede ser que una persona pues tenga este tipo de pensamientos y mire atrás y quizás no lo relacione directamente, pero ahora escuchándonos puede decir, bueno, quizás ciertos pensamientos que tú has estado diciendo, ciertas frases de no valgo para nada, nada tiene sentido, puede ser que venga de ahí. No estamos, como decimos, siempre estamos hablando de que es multicausal, pero específicamente hablando ahora del bullying, ¿es posible que sea una de las causas? Sí, sí, es posible, o sea, incluso con otras causas, pero sí que es posible porque a lo mejor podemos pensar, uy, pues a lo mejor no me relaciono mucho con mis iguales, pero sí me Claro. relaciono con gente más mayor o incluso con gente más pequeña. ¿Puede ser por algo? Mm. Entonces sí que a veces a nivel social podemos tener este tipo de conductas. Claro. Y ese punto justo, ¿no? El poder expresarlo, el poder comunicarlo, el poder ir a alguien de confianza y decirle, oye, mira, siento este tipo de pensamientos y me identifico con esto que ahora mismo estamos hablando, ¿verdad? Qué importante es eso. Sí, sí, sí. También es verdad que no sabemos en qué situaciones estamos viviendo cada uno. Entonces, a lo mejor un mínimo insulto, ¿vale? Entre comillas, Mm, puede ser el detonante o la gota que colma el vaso ya. mm. Damari, estamos un poco como hablamos, como estamos hablando, de identificar, ¿no? Como estamos diciendo, ciertos pensamientos, ciertas causas, aunque hablamos una vez más de lo multicausal, pero ¿existen fases que nosotros podamos identificar para ubicarnos a nosotros mismos y entender en qué parte del proceso estamos? ¿Hay algunas alarmas rojas que nos ubican en este proceso? Ujú. Sí, podemos distinguir como tres fases, ¿vale? La fase de ideación, estoy pensando en ello. La fase de intento, sé cómo voy a hacerlo, en qué momento y quiero intentar hacerlo. Y la fase de suicidio consumado, es decir, que esa persona ya se ha quitado la vida. Entonces, por Mm, ejemplo, en el primer punto, sí que son personas que a lo mejor hablan contigo o hablan con nosotros y necesitan hablar de la muerte, o a lo mejor escriben sobre la muerte o sueñan sobre la muerte. A ti ya te está dando un poco de idea de decir, uy, esta persona está pensando bastante en ello, ¿no? También es verdad que pueden incluso regalarte cosas o despedirse de ti de alguna forma que digas, qué raro, parece como que ya no me va a volver a ver. Pueden tener autolesiones también, pueden evitar el contacto familiar o con los amigos, ¿vale? Entonces cada vez se van distanciando más. Y sí que me gustaría mencionar que cuando una persona toma la decisión de hacerlo, es decir, que va a hacer un intento de suicidio, está mejor que nunca. mm, Es algo que nos sorprende. Entonces sienten mucha calma, sienten liberación porque el sufrimiento tiene una fecha de caducidad y saben cuándo, qué día va a suceder eso. Entonces empiezan a vivir la vida. Y a veces nos puede resultar raro que esa persona estaba mejor y al día siguiente o a la semana se ha quitado la vida. mm. Luego tenemos el intento de suicidio. Es verdad que no lo suelen conseguir a la primera y también es verdad que lo pueden hacer en un momento en el que haya alguien unos minutos más tarde que les pueda como salvar, que les pueda Ya. rescatar. Como aquí hay una mínima esperanza que te está diciendo, no, no, es que no quiere morir, es que necesita dejar de sufrir, pero no quiere morir porque hasta el último momento tiene esperanza de que alguien le encuentre y le rescate. Y Mm. luego el suicidio, que esto es muy triste porque 11 personas al día en nuestro país lo hacen. Eh, pero ese sentimiento de culpa que tiene la persona que se suicida pasa a familiares, amigos y todas las personas que le rodean. Entonces, si antes estábamos pensando que todos sufren por mi culpa, realmente ese va a ser el momento en el que ellos, esos familiares, esos amigos van a sufrir por la pérdida de esta persona. Incluso es bastante llamativo porque las familias que han perdido a alguien por suicidio se llaman supervivientes. Es Mm. decir, es muy difícil vivir la vida con ese sufrimiento y luchando con tanto dolor. Mm. Es un sufrimiento que se extiende, ¿verdad? A otro. No es un sufrimiento que queda ahí, no tiene fin, como tú decías, no tiene una fecha de caducidad, sino que es un sufrimiento que nadie más va a poder paliar, ¿no? A lo largo de ese tiempo, al menos de manera temporal. Pero, Damari, me surge la duda, ¿no? Cuando hablabas de esas alarmas que saltan, las red flags que le llamamos como jóvenes en muchas ocasiones, me surge la pregunta de
Vale, pues una persona ha abierto su corazón, se ha hecho vulnerable a mí y me cuenta que tiene este tipo de ideaciones. O bien hemos visto, como tú decías, ciertas alertas y a la hora de expresarle mi inquietud, él me ha dicho, oye, pues mira, sí, este tipo de pensamientos están en mi mente. ¿Qué hace una persona que recibe esta información? ¿Cómo actúa? ¿Qué hay que hacer? Eso me lo suelen preguntar mucho. Y le digo, habla con esa persona y habla de la muerte. Y entonces nos viene el miedo. Porque pensamos que si hablamos de eso y lo hablamos con esa persona, vamos a incitarle que lo haga Mm, antes. Y eso es un error, ¿vale? Es una distorsión o un sesgo. Entonces, creo que estaría bien que pudiéramos hablar de ello y que pudiéramos darle la importancia que ellos necesitan. Que si te dicen, estoy sufriendo, estoy pensando en esto, no le digas, a mí también me ha pasado, pero lo piensas una vez y ya está. ¿Vale? Entonces, no minimices la importancia que esa persona te está diciendo. Luego también es importante que estés en calma y tranquilo. Porque si te pones muy, muy nervioso, vas a ponerle más nervioso y vas a alterarle más. Entonces, respiramos, nos calmamos y escuchamos. Usar mucho la empatía, intentar ponernos en su lugar, usar mucho la escucha activa, no juzgues a esa persona por lo que está pasando, no digas que todo va a ir bien, porque esa persona no lo ve. Entonces no vas a conectar con ella si le dices que todo va a salir bien. Esa persona no es valiente ni cobarde, que muchas veces pensamos que es alguna de las dos. Simplemente necesita ayuda y está pidiendo ayuda con lo que te está diciendo. También es verdad que podemos ignorar la situación. Entonces, no ignoren la situación de esa persona. No le retes a que siga a hacerlo, a que lo haga, ¿vale? A que siga ahí pensando en ello y le diga, sí, sí, porque yo soy tu amigo y te voy a acompañar hasta el fin del mundo. mm, No, ¿vale? No le guardes el secreto porque no es un secreto y hay que pedir ayuda. Incluso puedes animarle a ir a terapia, puedes ir con él las primeras veces, podéis llamar al 024 juntos, puedes ir con esa persona para explicárselo a su familia, por ejemplo, y que puedan hacer algo. No sé, yo creo que hay bastantes formas de acompañar, solamente que el miedo a mm, veces nos paraliza y decimos, uff, yo no quiero hablar de esto. Pero creo que todos tenemos la responsabilidad de hablar de eso si alguien pide ayuda. mm. Qué buenos datos, qué buenos tips nos ha dado ahí. En cuanto a cómo confrontar una situación tan difícil, ¿verdad? Porque a veces lo vemos en la teoría, en el papel escrito, es muy fácil, pero cuando tu mejor amigo, tu hermano, tu hermana te dice, oye, está pasando esto por mi mente, creo que a veces el shock puede hacernos no ver la realidad de la misma forma, ¿no? Así que gracias, Damari, gracias porque creo que es muy interesante. De hecho, me encantaría este directo que se va a quedar luego guardado, poder darle un repaso y tomar notas, ¿no? Porque me parece súper interesante. Voy a preguntarte sobre otros datos que parece que podrían estar vinculados con este directo, pero creo que sí, y lo está mucho, ¿no? Y es el hecho de que España lidera el consumo de tranquilizantes a nivel mundial. Entonces, mi pregunta es que bueno, más bien te pediría, ¿no? Un análisis de esto. O sea, esta realidad, ¿por qué ocurre? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué está ocurriendo en España, que somos líderes en este tipo de sustancias? Sí, la realidad es que hay mucha sobremedicación, Mm, muchísima. Pero me sigue, o sea, creo que es un hecho que el ser humano prefiera tomarse una pastilla antes que trabajar en sí mismo. ya. Entonces, al final lo que nos está diciendo es eso, necesito algo rápido para calmarme, necesito algo rápido para bajarme la ansiedad, necesito algo rápido para no pensar en esto. Entonces, al final, una pastilla no duele, aunque tiene muchos efectos secundarios, pero el proceso de terapia significa sacar a la luz aquello que no quieres sacar. Significa hablar de lo que no quieres hablar, ser constante, trabajar en cosas en ti mismo, hacer cambios. Y al final es un esfuerzo en todos los sentidos, incluso económico también. Y Mm, luego sí que me gustaría decir que yo, por ejemplo, en clínica lo he visto y hay muchos fármacos que se utilizan, sobre todo antidepresivos, que uno de los efectos secundarios es la idea suicida, ideación suicida. mm. Entonces, yo eso lo he visto porque está afectando mucho a jóvenes. Hoy en día vamos a salud mental porque tiene estrés, porque tiene ansiedad, porque tiene depresión, le mandan un fármaco, pero no sabe los efectos secundarios que puede tener ese fármaco en esa persona, ¿no? Sobre todo joven. Y sí que estoy viendo que eso está saliendo mucho más por el tema de la medicación. Entonces, el tratamiento farmacológico ayuda, a mí me ayuda también como terapeuta a hacer mi trabajo, pero puede generar también dependencia y tolerancia.
Entonces, lo mejor sería iniciar un proceso terapéutico, Mm, aparte de tener el tratamiento farmacológico, para que una vez que ese tratamiento farmacológico ya no lo estemos tomando, ¿vale? Y acabemos con él, esa persona tenga recursos para enfrentar su día a día, mm. para enfrentar las diferentes situaciones de su vida, cómo gestionar esos pensamientos y emociones, así que el trabajo personal realmente es lo que va a quedar cuando el fármaco se vaya. Mm, Si no iniciamos un proceso de terapia, el fármaco va a seguir estando ahí, los efectos secundarios van a ir a más y al final va a haber un momento en el que hay que cortar. mm. No sé saber cómo. Es un complemento, entiendo, dentro de ese proceso en el que tiene que trabajar uno por sí mismo y, lógicamente, con la ayuda de un profesional, ¿no? Pero también me quedo y subrayo esa parte que estaba diciendo en cuanto a que hay que ser muy valiente, ¿no? Para ponerse a trabajar también en uno mismo. Hay que sacar la parte más oscura de nosotros, la parte más honda, más profunda, indagar en muchas cosas y es ahí donde empieza a dar fruto, ¿no? Entonces, gracias por comentarlo porque creo que es un tema muy interesante teniendo en cuenta estos datos que realmente son alarmantes, ¿no? Sí, sí, Y sí. Damari, cambiando, dando otro pequeño giro, pero creo que esta pregunta igualmente nos atañe a todos y de hecho todos los que estamos aquí, de alguna u otra forma, pues estamos vinculados porque vamos a hablar de las redes sociales. Una vez más, sabemos que el tema del suicidio es algo estructural, tiene muchas caras, pero el tema de las redes sociales, cómo pueden afectarnos a la mente, cómo nos puede llevar a albergar ese tipo de pensamientos de los que tú has estado hablando y reiterando. La verdad es que son súper importantes y están en nuestro día a día. Aunque a mí no me gustan las redes sociales, que ya lo digo, que si alguien me quiere buscar por redes sociales no me va a encontrar. Pero ese tema da para otro directo, o sea, porque es que es muy heavy lo que está pasando. Mm, Pero sí que podemos decir que todo el tiempo que invertimos en ver cómo los demás logran sus metas, ¿vale? Más o menos entre comillas, porque algunos sí que es verdad que las logran, tú te lo estás restando para poder lograr las tuyas, claro. ¿vale? Entonces, también es verdad que podemos reaccionar muy rápido ante fotos, vídeos, comentarios, pero no respondemos a las preguntas de quién soy, qué se me da bien, en qué me gustaría invertir mi tiempo, cuánto me quiero a mí mismo, me conozco realmente, voy a invertir tiempo en conocerme a mí mismo. Luego también tenemos la comparación. Normalmente nos comparamos con las personas que en alguna cosa nos gustaría ser parecidas o vernos parecidas a ellas. Pero estamos muy lejos de a lo mejor tener ese cuerpo que queremos, ese cuerpo fitness, o a lo mejor de ser tan extrovertida como esta persona que está aquí, o de quizás tener mucho dinero para viajar, porque vemos Mm, también que hay personas que lo invierten así. O quizás podemos sentir que esa persona tiene libertad para hacer lo que quiere y yo no, porque dependo de mis padres, o porque no tengo trabajo, o ya. porque no tengo estudios, o quizás me cuesta concentrarme un montón y el TikTok me está ayudando a Mm, desconectar las emociones desagradables que siento, pero a su vez pierdo tiempo y dejo de hacer lo que me había propuesto. Entonces llega un momento en el que lo que tú quieres, quién eres y lo que quieres conseguir queda en un segundo plano y empiezas a deprimirte porque pensamientos, nunca voy a ser como él, nunca voy a llegar a tener ese cuerpo, nunca voy a poder tener dinero para viajar y entonces me empiezo a deprimir. mm, Y algo muy interesante que estaba pensando bastante en ello, y es que los adolescentes sobre todo, y muchos adultos también, no sabemos distinguir entre el yo ideal, que es el que quiero aspirar a ser, y el yo real, que es el que soy realmente. ya. Entonces, en las redes sociales puedo mostrar mi yo ideal, pero cuando desconecto y me vuelvo a mi vida real, te das cuenta de que ese no es tu yo real. Y hay Mm, ahí una desconexión que dices, vale, pues yo no quiero ser este yo real, yo quiero ser el ideal. Y voy a estar más tiempo en las redes sociales porque quiero aparentar esto. También podemos ver que las personas que suben cosas a las redes, muchas veces, no siempre, suben su yo real. Eh, y cuando lo que estamos viendo es su yo ideal, pero nosotros pensamos mm, que es real. Entonces hay también una confusión en la que me baja un montón la autoestima. Además, no necesitamos que nadie nos haga bullying, porque muchas veces nos lo hacemos a nosotros mismos. Pues nunca voy a conseguir esto, nunca voy a conseguir lo otro, porque tengo un cuerpo horrible, porque soy fea, porque soy feo, porque no voy a conseguir ligar, nadie me va a mm, querer. Entonces entramos ahí en un bucle que podemos decir muchísimas cosas, pero aunque sea que os podéis quedar con mi yo ideal, mi yo real
qué quiero transmitir realmente y qué me están mostrando realmente y pueda yo analizar eso, sería un Wow. avance. Mm, Qué interesante. Recuerdo cuando se inició todo el boom del metaverso, una de las cosas que decían los especialistas era el peligro que existía detrás de la idea de vivir una vida detrás de un yo ideal, pero que no tuviese nada que ver con nuestro yo real, ¿no? Y esa coyuntura que se creaba entre ambas figuras. Lo curioso es que en realidad ya existen esas dos figuras, ¿no? Según tú comentas, es decir, no tenemos que esperar al metaverso, no tenemos que estar viviendo en una simulación, no, es que ya con lo que nosotros estamos publicando, quizás estamos viviendo una vida que es de otro, es decir, que no existe, es irreal. ujú, Qué interesante, mm. Mari. Y ahora me gustaría preguntarte, también hemos hablado de factores que pueden llevarnos a tener este tipo de pensamientos, pero ahora vamos a hablar de los factores que nos pueden proteger de ello. Háblame un poco más de esto. Pues sí, existen factores que nos protegen, se llaman factores de protección, y puede ser, por ejemplo, el tener un apoyo social y familiar de calidad, Mm, una buena autoestima, un buen autoconcepto de nosotros mismos, saber identificar, saber regular, saber gestionar mis propias emociones, tener buenas habilidades sociales, que hoy en día la verdad es que el tema de la asertividad y las habilidades sociales brillan por su ausencia, actitudes y valores positivos, habilidades para resolver problemas, saber cómo afrontarlos, las creencias, la fe y la comunidad que tengan tus mismos valores también es un factor de protección. mm. Qué bueno. Y hablando concretamente ahora del cristianismo, lógicamente no como un estilo de vida, que a veces pensamos que ahora está de moda, ¿verdad? Ser cristiano. No, sino de la figura de Jesús, del hecho de decir, bueno, pongo mi vida delante de Jesús, de aquel que murió por mí. ¿Cómo podemos encajar el cristianismo, la figura de Jesús en una persona, o como digo, en nosotros mismos que tenemos ese vacío tan profundo y a veces nos puede llevar a albergar este tipo de pensamientos? Mm. Sí, la realidad es que en el cristianismo podemos encontrar todos los factores de protección que he mencionado anteriormente. Mm, Pero además también es Jesús amándote, dando su vida por ti, para darte esperanza, que es de lo que a veces carecemos, ¿no? De esa esperanza. También puede ser luz, donde hay oscuridad, de lo que estamos mm. hablando, y nos puede dar un propósito. Entonces, la Biblia creo que nos presenta a Jesús amando a otros, haciendo milagros, cumpliendo en sí mismo las promesas que se habían dicho sobre él, pero también sufriendo, Mm, también siendo maltratado física, emocional, psicológica y espiritualmente. Entonces, creo que él puede entender el sufrimiento que estamos pasando nosotros, que estás pasando tú, y no hace falta a lo mejor saber cómo orar o qué decir. Simplemente puedes abrir tu corazón y decir, Jesús, necesito que me ayudes en esto. Tú has sufrido un montón, puedes saber cómo estoy sufriendo yo, puedes saber mm, mi sufrimiento real interno. Necesito que me ayudes en esto, ¿no? Entonces yo creo que simplemente explicarle a Jesús cómo estás y saber también que Él resucitó. Y mm, esto es un hecho. Entonces, yo sé que mucho de lo que puedo sufrir aquí o de lo que sufrimos aquí ya tiene fecha de caducidad. Entonces, ese sufrimiento tiene fecha de caducidad porque Él venció a ese qué bueno. sufrimiento. Y un día yo voy a resucitar también con Él, ¿no? Mm, Como Él lo hizo. Y me gusta mucho pensar cuando hablo del tema de suicidio de Apocalipsis 21:4, que dice que no habrá más llanto ni mm, más dolor y Dios mismo secará tus lágrimas para siempre. Dios mismo. Entonces, es una cercanía tan guay la que podemos tener con Dios y tan real que yo creo que merece la pena darle una oportunidad, ¿no? Entonces, creo que esto nos da esperanza en medio de tanta desesperanza. Creo que también nos da calma cuando hay tanto dolor. Y creo que también nos da luz en medio de tanta oscuridad. mm. Qué bueno, Damari. Estamos hablando de un Dios que no está ahí lejos, que está despreocupado por nosotros, al que no le importan los sufrimientos. No, sino que Él mismo bajó a la tierra siendo hombre, ese fue Jesús, y murió por nosotros y al tercer día resucitó, ¿no? Ujú, Entonces, me encanta ahí cómo ha subrayado el hecho de que Jesús también sufrió. Él fue 100% Dios, 100% hombre, y las heridas de Jesús tenían sentido
por tanto tu herida y la mía también lo tienen, ¿verdad? Y Mm. creo que cuando Jesús nos invita, Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy aquí a la puerta llamando, si escuchas mi voz, abre, estoy aquí, vamos a cenar juntos. En esa intimidad, Jesús quiere transformar cosas, ¿verdad? Jesús, cuando entra a la vida de una persona, revoluciona todo. No, no va a ser sencillo. Muestra cosas que están en lo más profundo de nosotros. Y ahí es cuando empieza, como tú hablabas antes, de esa transformación, de esa renovación, de ese trabajo, de ser valiente y exponer toda nuestra vida y ponerla a trabajar, ¿no? Pero cuando depositamos todo eso en Jesús y sobre todo lo que tú decías, en su promesa, en que habrá un día que ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, y que se secarán todas nuestras lágrimas, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Y todo tiene sentido. Y este título que hoy tenemos de Sin Sentido se convierte en lo contrario. Tu vida tiene valor, tu vida tiene sentido, y es por eso que predicamos a Jesús. Así que, Damari, vamos con la última pregunta, pero es posible que alguna persona se esté sintiendo en este momento pues identificada, ¿no? Con un montón de cosas que tú has dicho, pero también es posible que pues esta persona esté pensando, pues las veces que he acudido quizás a una comunidad cristiana, la gente no ha sabido cómo tratarme, no ha sido empática o me ha dicho algo con toda su buena intención, pero no ha acertado, me ha sentado pero o en sus amigos, en su casa, en cualquier contexto. ¿Qué puedes decirle a una persona que a pesar de haber dado un paso hacia adelante e identifica estos pensamientos, se siente incomprendida y no sabe muy bien ya lo que hacer? Sí, pues yo sí que le diría que siga buscando ayuda, Mm, ¿vale? mm, No es algo que puedas afrontar solo. Creo que cuando lo hacemos con gente, cuando lo hacemos con un terapeuta, cuando lo hacemos en comunidad es mucho más sencillo, que al final estamos diseñados para vivir en comunidad. Entonces, creo que estaría bien poder pensar en personas con las que tienes confianza. Si no has intentado hablar con ellos, inténtalo. Em, Inicia un proceso personal, puede ser que seas cristiano o no, pero mm, si eres cristiano, existen profesionales que somos cristianos y que también estamos para ayudarte, no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel espiritual, ¿no? Dentro de mm, esa terapia. Yo creo que eso me parece muy interesante. Y también sí que me gusta recalcar que a veces intentamos hablarlo, pero nos frena el miedo. Miedo a ser juzgados, miedo a que me vuelvan a decir esto. Entonces yo te diría que ánimo, que intentes mm. hablarlo con alguien, que intentes buscar ayuda de la forma que sea, pero sí que es muy bueno que puedas pedir ayuda. Y lo siento si te has sentido juzgado por cristianos o en tu congregación o en tu iglesia. Nuestra misión como cristianos es parecernos más a Jesús y a veces es verdad que no damos la talla. Entonces creo que ahí también puedo decir que los cristianos tenemos una responsabilidad en esto, que no hace falta huir por miedo, que estamos ahí, que además tenemos un montón de recursos, que Dios está con nosotros y que Qué podemos ver bueno. esto de una forma totalmente distinta, ¿no? Entonces, que no te paralice el miedo. Nosotros cristianos, por favor, os pido que acojamos muy bien a estas personas que necesitan ayuda y que realmente los podamos llevar a Jesús, ¿no? A Jesús y a un terapeuta, por favor. Vale, que también es ¿Cómo, muy... cómo puede contactar la gente contigo, Damari? Porque has dicho que no tienes redes sociales, pero... No. Tengo un correo electrónico, entonces por ahí puedo recibir, es damaris.garcia.psicología@gmail.com, ¿vale? Si tenéis Genial. alguna consulta me lo podéis hacer. Y sí que me gustaría dejaros con que la comunidad cristiana te puede ofrecer muchas cosas. Te puede ofrecer valor, te puede ofrecer amor, esperanza, compasión, empatía, cuidado, escucha, pertenencia, apoyo social, ayuda, oración. Puedes compartir tu sufrimiento, puedes compartir la misma fe y Mm. puedes adorar al mismo Dios juntos, sintiéndote parte de algo mucho mayor, de algo mucho más grande. Qué bueno. Damari, muchas gracias. Gracias porque hoy hemos recordado que nuestra vida tiene valor y no es por la cantidad de cosas que tenemos, lo que somos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, por lo que Jesús hizo por ti, que le da un valor incalculable a tu vida y que también nos podemos apoyar en la iglesia, que también murió por la iglesia, ¿no? Y podemos apoyarnos en una comunidad que con sus más, con sus menos, apunta a la misma dirección, que es a la vida eterna, ¿no? Que puede empezar hoy.
Así que, Damari, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, por tu empatía, por la manera en la que lo has expresado todo, con mucho cuidado, con mucho tacto, porque es un tema muy difícil, Mm. pero animamos a la gente a que pueda contactarte si tiene alguna consulta. También mencionabas el 024, el teléfono que está disponible por el Gobierno de España para que la gente pueda llamar 24 horas si en algún momento tiene este tipo de pensamiento. Y nada, seguimos con este proyecto. Un placer haber charlado contigo Gracias. y repetimos, Damari. Muchas gracias por invitarme, me he sentido muy a gusto. A pesar del problema que hemos tenido digital, es lo que hay, No, pero nada. gracias, de verdad, muchas gracias. Estamos hablando y recordamos que el directo se queda aquí guardado por si queréis compartirlo con alguna otra persona. Así que nada, muchas gracias y tened muy buenas noches. Adiós. Adiós.